Ha llegado a Zona Criminal. Seguramente al leer el título de este episodio haya pensado que será ciertamente denso. No le tenemos acostumbrado a otra cosa, también es cierto. Vendrá a su cabeza un proceso cognitivo con los conceptos de estadística, análisis cuantitativo, y pensará que esto será pesado. Así que lo primero, gracias por adentrarse pese a ello. Pero debemos decirle que aunque parezca, no lo es. Tal vez, y solo tal vez, la estadística tenga una historia y una aplicación, junto a la criminología, más apasionante de lo que en un primer momento pueda pensarse o establecerse prejuiciosamente. Todo criminólogo ha estudiado de una manera más o menos concisa, aunque, como decíamos en anteriores episodios, cada vez con más ímpetu, lo cual es de agradecer, asignaturas como técnicas de investigación social, análisis cuantitativo y cualitativo, incluso directamente estadística, que hacen sin ninguna duda que la criminología como ciencia, y por lo tanto disciplina empírica, tome realmente el valor que debe. Todos estamos de acuerdo en que la criminología como carrera, como licenciatura y ahora como grado, es tremendamente atrayente. Esto ya lo hemos dicho en algún programa. Y que precisamente de todas sus asignaturas, en donde encontramos ya de por sí materias con nombres que ayudan a ser escogidas, como teorías criminológicas o psicobiología forense, perfilación criminal, criminalística, medicina, etc., las que menos destacan o las que menos gustan, al menos en un principio, cuando no somos más que futuros estudiantes, son precisamente las que tienen que ver con las técnicas de análisis. Esta es la realidad, al menos para una mayoría. Pero aquí ya vamos a categorizar, ciertamente una verdad que incluso podemos catalogar de absoluta, al menos en lo que al desempeño profesional futuro se refiere, y es que para el que desee verdaderamente dedicarse a la criminología, tanto teórica como práctica e incluso diríamos más, también a las ciencias forenses de manera general, sin especificar, estas asignaturas, y la estadística en particular, no es que sean importantes, es que son fundamentales. Si lo quiere aún más claro, sin estadística no existiría la criminología. De hecho, ni la criminología, ni muchas otras disciplinas. Y es que efectivamente podríamos decir, a modo de generalización poco ortodoxa pero muy ilustrativa, que en la actualidad, para el análisis de la realidad, solo existe un método, el científico, y dos técnicas de análisis, la matemática para las ciencias exactas y la estadística para las sociales. Todo lo demás son objetos de estudio. Lo que queremos decir con esto es que en muchas ocasiones hablamos de un método propio de la criminología, o de X o Y disciplina, pero la realidad es que el método es uno, y las técnicas de análisis, se entiende, las mismas. Las mismas pruebas de significancia se aplican en psicología, sobre todo en psicometría, en economía, sobre todo en econometría, en medicina, en sociología y en criminología. Podemos establecer o aplicar las mismas pruebas, paramétricas, no paramétricas, los mismos procesos, análisis exploratorio de datos, pruebas de significancia, y lo único que cambiará será el objeto de estudio, que podrá ser psicológico, económico, médico, sociológico o criminológico. Pero el proceso de análisis estadístico, obviamente adecuando las técnicas al estudio, serán las mismas. Por eso hablamos de que en realidad, y por supuesto exagerando, lo que cambia es dónde aplicamos la estadística para las ciencias sociales y la matemática para las exactas. Es decir, cambian los objetos de estudio.
y esta diferenciación la hacemos sobre todo por esa finalidad. Claro está que la estadística es, digamos, una rama, un área importante, importantísima de la matemática, como lo es también la geometría, pero en ciencias sociales, y por supuesto en criminología, la estadística nos ayuda a tener en cuenta no ya solo aspectos como el margen de confianza, el margen de error, las desviaciones, etc., que también se tienen en cuenta en las ciencias incluso más exactas, sino lo más importante, lo que la estadística nos aporta, y no fue siempre así, al menos al principio, lo que la hace de una utilidad supina, central, es la capacidad que tiene, o mejor dicho, que nos da, de cuantificar variables que a priori no pueden ser cuantificables, secuenciadas, al fin y al cabo, analizadas numéricamente, para obtener un resultado objetivo y empírico, siempre que se pueda. Esto es tremendamente importante. La estadística nos ayuda a trabajar con un gran volumen de datos o con muestras representativas, dependiendo del caso, que nos ayude, tanto en la criminología como en las ciencias forenses, a inferenciar, concepto clave para la prognosis y, por supuesto, para la prevención. Por ejemplo, hay dos maneras de hacer un perfil. Esto ya lo hablamos en el episodio correspondiente, pero es la ilustración más gráfica. Existen la manera buena y la mala. La mala se pone a prueba basándose en nuestra experiencia, entrecomillado, y en lo que sabemos, muy entrecomillado, o mejor dicho, creemos saber. La que aparece en las series y películas, vamos. La buena es utilizar la estadística para obtener un perfil, pero dentro de esta se encuentra la que no es útil, al menos para la criminología aplicada, y la útil. La que no es útil es la que utiliza la estadística descriptiva. Simplemente obtiene porcentajes sobre el victimario basándose en lo que conocemos. Nos aporta una información sin ningún tipo de contraste, o mejor dicho, totalmente aséptica. Y por otro lado, volvemos a repetir, para la criminología aplicada, para aquella que investiga un caso concreto, la que denominamos la útil, es la que estudia la interrelación, la significancia entre ciertos elementos y la probabilidad de unos rasgos característicos del victimario. Esto es sencillo de entender. Cuando una escena, un hecho, presenta unos rasgos característicos, entonces el perfil del victimario es de una determinada manera, al menos porcentualmente. Bien, si esto fuera un estudio matemático, obtendríamos las muestras, las mediciones, etc., todo aquello que necesitásemos como variables, y las introduciríamos en nuestro programa de análisis. Es un trabajo tremendo, imagínense, pero la dificultad del estudio no se centra tanto en esto, en obtener las mediciones o datos de las variables, sino en otros aspectos mucho más cuantificados, o podríamos decir mucho más vinculado con el cálculo exacto. En cambio, cuando nos referimos específicamente a la criminología, ya me dirá usted cómo mide de manera fidedigna y cuantitativa aspectos como la conciencia forense, la predisposición conductual, la falta o no de empatía, la cosificación o la anomia, y luego ya, si quiere ser más profundo, cómo cuantifica la ira, el odio, etc. Pues lo hacemos gracias a los procesos que nos otorga la estadística. Como ve, la cuantificación pasa de ser algo aburrido a algo elemental para cualquier criminólogo. Bienvenido a Zona Criminal. Como intentamos hacer siempre con episodios sobre aspectos concretos, monográficos, sobre todo especialidades criminológicas o criminalísticas, y este caso no va a ser menos, vamos a dividir de manera tácita el programa en una aproximación histórica, el análisis de sus objetivos, su metodología y las limitaciones. Bueno, ahora que lo pienso no va a ser tan tácita. Y claro está, para terminar, la conclusión. Así que comencemos, como bien debe hacerse, por el principio.
La historia de la estadística tiene dos vertientes, dos puntos de vista, o dos momentos de arranque, mejor dicho, que tienen que ver con su aplicación y su denominación, dos caras de la misma moneda. Y a su vez, esta disociación explica también la evolución metodológica y capacidad concreta de su objeto de estudio. Por un lado, tendríamos la utilización de la estadística, sobre todo en términos descriptivos. No se trataba de la estadística tal y como la conocemos hoy en día, digamos que más matematizada, al menos al principio, y su objetivo era meramente descriptivo, para contar el ganado, poder llevar a cabo una descripción longitudinal, cuántas sobrevivían, cuántas fallecían, cuántas parían, y este tipo de conteo, orientado sobre todo a la supervivencia. A partir de aquí se comenzó a utilizar la probabilidad, o mejor dicho, un tiempo después, la probabilidad hizo su aparición como especialización de esta descripción. Se comenzó a ver que si había un número de cabezas de ganado X y al atravesar por una ruta moría una cantidad atacada por depredadores mayor que por otra ruta, podía establecer mediante una probabilidad básica cuál era el camino más seguro para el ganado. Y de la probabilidad se pasó a la inferencia, mucho tiempo después, hasta llegar a concretar los estudios y las utilizaciones tan exactas, tan paramétricamente definidas, como tenemos en la actualidad. Pero si nos fijamos en el término estadística, no fue hasta el siglo XVIII que se acuñó. Aunque se hablaba de probabilidad mucho antes, fue don Gottfried Achenwald, nacido en 1719 y fallecido en 1772, filósofo y profesor de historia y economía, quien tiene el honor de ser el primero en popularizarlo, o en utilizarlo. Pero como decimos, el término no hizo nacer al concepto, sino al revés. El estudio de la descripción, el conteo y la probabilidad, como hemos visto, nació con mucha anterioridad. Y sí, lo ha adivinado, el término estadística proviene de la palabra estado. Antes de acuñar el término, básicamente se aplicaba a la economía y producción, obteniendo información cuantificada sobre la industria, las ganancias, los impuestos, y sobre la población, para tener constancia de aspectos demográficos, nacimientos, muertes, censos, así, entre otras cosas, podían planificar mejor las guerras. Es curioso que la estadística y la probabilidad no siempre iban juntas. Como decimos, la descripción, el conteo, la probabilidad y mucho después la significancia, y cuando decimos mucho después nos referimos al siglo XX, no eran tenidas en cuenta como un todo o con una relación casi indivisible. Hace más de 5.000 años, en el 3500 a.C., parece, en este caso no se puede afirmar, que ya hay tablillas que podrían significar el deseo que se tenía de obtener información cuantificada, lo que sería la primitiva estadística descriptiva. De lo que sí tenemos constancia es de que Heródoto, el gran historiador, el primer historiador, ya citado en este podcast, hablaba de la importancia de recoger los datos y cuantificarlos, sobre todo en términos demográficos, orientados a los impuestos en su Grecia natal. Y también describió cómo los egipcios utilizaron esta cuantificación para la construcción de las pirámides, pudiendo hacer previsiones sobre materiales y mano de obra. En el Imperio Romano la probabilidad sí fue, podríamos decir, decisiva para aspectos sociológicos, cuestiones de Estado o de imperio, tales como el control de la población o el estudio de la probabilidad en acciones bélicas. La estadística, o más bien, por aquel entonces la ciencia del Estado, comenzaba a tener relevancia debido a que su estudio, sus conclusiones, otorgaban respuestas a problemas no solo actuales, sino futuros. Pero como decimos, no fue hasta el siglo XVIII que, además del nombre, la estadística comenzó a ser lo que es actualmente,
no solo uniendo aspectos descriptivos y probabilidad, que también, sino desarrollándose como una metodología significante. Es decir, que validaba sus conclusiones y otorgaba resultados empíricos, naciendo así conceptos tan importantes para la estadística aplicada a cualquier ciencia social, con una gran relevancia para la criminología, como el de la inferencia, la capacidad, mediante un estudio probabilístico de una muestra representativa, de generalizar el resultado a una población, ya sea universal o con parámetros concretos. Todo esto fue gracias a sujetos de excepción como Thomas Bayes, nacido en 1702 y fallecido en 1761, seguro les sonará la estadística bayesiana, y si son seguidores de este podcast les irá sonando, no digo más, don Carl Friedrich Gauss, nacido en 1777 y fallecido en 1855, o don Simeon Denis Poisson, nacido en 1781 y fallecido en 1840. Seguro que estos también les sonará, pues tienen sus propias pruebas significantes, procesos, distribuciones, etc. Esta es a grandes rasgos, claro está, a muy grandes rasgos, la historia de la estadística. Pero nosotros no somos matemáticos ni historiadores. Nos interesa saber la importancia y la aplicación real de esta al estudio de la criminalidad. Era obvio que si la estadística ayuda a entender, cuantificar y prever la mayoría de los aspectos de un estado de manera general, lo haga con los aspectos específicos y, sobre todo, aquellos que dentro de la sociedad regida por ese estado pueda, vamos a decir, desviar o empañar los resultados de la normalidad, otro concepto entrecomillado, que ha perdido un poco en estos últimos años su definición. Obviamente, al principio sería una preocupación de Estado, nos referimos a la criminalidad, pero ahora, ya desde hace algunos siglos, ha sobrepasado eso, para ser una preocupación social, grupal e incluso individual. Y la estadística tiene mucho que decir, y el porqué lo vemos en sus objetivos. Si nos preguntamos cuál es el objetivo general, la estadística, como cualquier elemento de análisis objetivo y empírico, nos ayuda a conocer o, en su defecto, acercarnos a la realidad. Debemos dejarlo así, de manera tan general, ya que, como hemos visto, la estadística puede aplicarse a casi todos, por no decir todos, los campos, sin especificar ninguno. Se aplica igual en medicina, por ejemplo en epidemiología, una especialidad que, al igual que el concepto de normalidad, no suena mucho, pero también en disciplinas como la economía, pasando por la sociología, la psicología y, por supuesto, la que nos interesa, la criminología. Y como objetivos específicos de la estadística, podríamos aglutinarlos de manera muy absoluta en descriptivo, aquella que nos responde a la pregunta ¿cuánto?, ya sea en términos totales, en número o frecuenciales, en porcentajes. Por supuesto puedo hacerlo de manera puntual, número de delitos en junio del año 2021 en España, o porcentaje de robo respecto a todos los delitos, y también longitudinal, delitos en España del año 2000 al 2021, etc. Y por otro lado, en segundo lugar, un objetivo inferencial y significante, es decir, nos ayuda a comprender cómo funciona y qué es lo que influye en el objeto de estudio mediante la correlación, que no la causa, estudiando una muestra menor a la población sobre la que luego generalizamos, recuerden la inferencia, y extrayendo las variables que influyen en ese resultado. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos predominantes en un perfil concreto de victimario? Si nos hacemos esta pregunta y aplicamos la estadística, podemos estudiar un número determinado de esos victimarios, extrayendo ciertos parámetros y, tras un análisis de significancia, poder concluir qué rasgos predominan, si es que predomina alguno, ojo,
y cómo poder incidir en ellos. Obviamente esto de manera muy gruesa, la aplicación de estas técnicas de análisis es lo complicado, y la obtención de datos en bruto y luego codificados, ni le cuento. Como podrá imaginarse, la inferencia y el estudio de significancia es la parte más importante de la estadística aplicada a la criminología. La evolución y su aplicación en este último siglo no ha parado de evolucionar. Por ejemplo, a día de hoy, podemos decir que lo que conocemos como estadística bayesiana ha superado a la clásica y tiene, sobre todo en su aplicación práctica, una mayor relevancia. No obstante, siempre es adecuado el realizar un recorrido por ambas, ya que no tienen ni siquiera deben darse de manera separada. Para poder entender todo de una manera más clara, la descripción seguida del estudio probabilístico e inferencial es sin duda la mejor manera de alcanzar el objetivo general. Recuerde, conocer la realidad de lo estudiado. En cuanto a lo que calificamos como metodología, la estadística lo hace a través de las técnicas de análisis, y estas dependen de los datos que hayamos recogido, de cómo sean y de lo que se quiera estudiar, el objeto de análisis. Básicamente, y los conceptos que vamos a nombrar someramente les sonará de otros episodios, trabajaremos mediante normalmente contraste de hipótesis. Seguro que se acuerdan de H sub 0 o hipótesis nula y H sub 1 o hipótesis alternativa. Una vez elegidas estas, debemos obtener los datos y después, tras su estudio, implementar la técnica o técnicas que mejor se adecúen tanto a ellos como al objeto de estudio, claro está. No vamos aquí a hacer una exposición sobre ellas, no es el objetivo, sino más bien indicar las dificultades que podemos encontrar cuando apliquemos la estadística al estudio de la criminología. Como hemos indicado, la dificultad radica en la obtención, dependiendo del objeto de estudio, de los datos, y luego, o más bien, a posteriori, de su cuantificación, es decir, de su codificación de la realidad cualitativa a la objetividad del análisis. Pero esto, la recolección de datos, la estadística también lo solventa. Esta se ha preocupado, como decimos sobre todo a partir del siglo XVIII, en analizar no solo las probabilidades y significancias, inferencias, etc., sino las variables, categorizándolas dependiendo de su propia, vamos a decir, sustancia, ordinales, continuas, discretas, etc. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la aplicación de la estadística en la criminología, podemos tener dos aplicaciones. Esto, más que un aspecto académico, es ciertamente lo que podríamos denominar un nicho de mercado, un posible nicho de mercado, algo así como un apunte importante para los estudiantes. Estén atentos, porque aquí puede haber un desempeño profesional futuro. De manera básica, el análisis estadístico orientado a la prevención o mejora de algún aspecto concreto dentro de la criminología. Aquí encuadraríamos todos los estudios encargados, por ejemplo, para el análisis, ya sea puntual o situacional, de un aspecto general o específico, la evolución o los tipos de delincuencia en una localización concreta en los últimos 10 años, sería ilustrativo de lo que queremos decir. Se trataría de un trabajo descriptivo, o el estudio de los factores que influyen en una tipología concreta de delito en una determinada área geográfica. Esto sería un estudio inferencial significante. Estos pueden ser presentados u orientados hacia diferentes aspectos, normalmente vinculados a la toma de decisiones, ya sean políticas, dentro de las líneas de políticas criminales, institucionales, por ejemplo en el estudio de mejoras en modelos policiales para el futuro, privadas, para el control de delitos en una empresa, o incluso individuales, estudios de caso único, normalmente de medidas repetidas, que pueda en un futuro servir como guía de estudio, dependiendo de ciertos factores. Esta aplicación de la estadística en la delincuencia
sería lo que más se acerca a lo que se entiende por el trabajo del criminólogo en el sentido más estricto del término. Pero la estadística también puede ser aplicada en la ciencia forense con el mismo objetivo, el estudio de parámetros que puedan ser inferenciados. Como decíamos, también en programas anteriores, el análisis de ciertas características en una muestra representativa que luego pueda ser universalizada. Recuerden que poníamos el ejemplo de las huellas lofoscópicas o las microlesiones en balística, en las que se obtenía una muestra y a continuación se generalizaban los resultados a nivel universal. Esto sería la primera aplicación, lo que hemos denominado la estadística aplicada a la criminología, o la estadística como técnica de análisis criminológico. Pero también tenemos otro aspecto que solo vamos a nombrar, lo que sería la estadística forense, es decir, la estadística que se aplica para resolver casos a nivel judicial. ¿Puede esta desarrollarse como lo hace la genética, la lofoscopia, la medicina, o mejor dicho, la interrelación de estas? ¿No es la estadística algo utilizado para la generalidad del objeto y no para el esclarecimiento de un caso único? Pues sí, la estadística también resuelve, o mejor dicho, no vamos a ser exagerados, ayuda a resolver casos judiciales. Podríamos, con matices por supuesto, catalogarla como una especialidad forense más, pero como decimos, esto lo ampliaremos con una lectura magnífica que trata sobre ello. Sí, lo ha adivinado, lo veremos en un crimitorial. En cuanto a los límites, la estadística aplicada a la criminología tiene los mismos que cualquier metodología y técnica de análisis, pero como término que busca el empirismo, intenta tenerlos bajo control. En la estadística es importante conocer el índice de confianza con el que se trabaja, el margen de error, las desviaciones, la capacidad de la muestra, las variables, etc. Es decir, todo aquello que nos ayude a acercarnos lo máximo posible a la realidad que queramos estudiar, en nuestro caso en el ámbito criminológico. Si tuviéramos que mencionar dos conceptos a tener en cuenta en cuanto a sus limitaciones, nos decantaríamos por las variables de confundido y la casuística como objetivo. Las variables de confundido o variables extrañas, o también terceras variables, son aquellos parámetros que no detectamos y que pueden, una vez realizado todo el proceso, dar al traste con la investigación. Lo que hacen es dañar la validez interna de esta, o hacer que los datos no sean correctos, y lo peor que puede pasar es que incluso con datos erróneos no nos demos cuenta que hay una o más variables de confundido. Siempre hay que hacer un esfuerzo para detectarlas, para así poder incidir sobre ellas, bien eliminándolas o en su defecto controlarlas por diversos medios, porque son realmente peligrosas y modificadoras de las conclusiones que podríamos obtener, y no olvidemos que estamos aplicándolo a la criminología. Y por otro lado, la causalidad. Es obvio que esto está tremendamente claro para la mayoría, pero debe resaltarse. El resultado que nos proporcione un estudio estadístico significante sobre la criminalidad no será la causa de la misma, sino que, en todo caso, las variables serán correlacionales al constructo, pero no su explicación causal. Pongamos un ejemplo. Estamos estudiando factores característicos personales en los agresores sexuales. Llevamos a cabo un estudio y obtenemos que existe una correlación entre el consumo de una determinada droga y la mayor predisposición a llevar a cabo esa tipología delictiva. Esto no significa que el consumo de esa sustancia sea la causa de la agresión. Esto es o parece obvio, pero muchas veces se confunde, además de entremezclarse con otros conceptos que pueden empañar esta definición. El estudio y sobre todo hallazgo de la casuística, no ya aquí en criminología, sino en cualquier ciencia, es el resultado más elevado que se puede obtener. Para que se dé,
debe cumplir en ciencias sociales 3 características generales. Primero, que exista correlación, que es lo que estudiaremos gracias a la estadística. Segundo, que sea longitudinal, que se repita en el tiempo. Y tercero, que se hayan descartado todas, absolutamente todas, las demás posibles explicaciones. O lo que es lo mismo, que todas estas hayan pasado por el mismo proceso. Solo así se obtiene la casuística del objeto de estudio. Lo que normalmente se obtiene en la aplicación científica y estadística es el cómo sucede. Aquí estarían las variables y las correlaciones. Y rara vez, o después de mucho estudio correlativo, longitudinal y metodológico, el por qué, la causa. Es por ello que nosotros no estamos muy de acuerdo en decir que la criminología responde a la pregunta, entre otras, del por qué, ni tampoco la criminalística, ya que esto sería hallar la causa, incluso antes que la correlación. ¿Por qué mata a este victimario? ¿Por qué ocurre este hecho así y no de otra manera? ¿Por qué ha escogido a esta víctima? Normalmente las respuestas a estas preguntas suelen ser especulativas. Lo que la ciencia forense intenta responder, y la criminología también, en un primer momento es cómo sucede, cómo ha matado ese victimario, cómo ha ocurrido el hecho y cómo ha escogido a la víctima. Así se resuelven delitos. Y así se puede llegar a comprender el constructo del crimen. Como conclusión, podemos decir que la criminología sin estadística no puede ser entendida, que las ciencias que intentan analizar conductas tienen su mejor aliado en ella y que ésta es el mejor apoyo que puede tener la resolución de un objeto de estudio tanto de manera inferencial, estudios criminológicos, como de caso único, delitos concretos. Es por ello que desde aquí queremos animar a esos estudiantes que se sienten aburridos o desanimados frente a las clases de estadística y técnicas de investigación, y decirles que no podrán comprender nada acerca de la criminología sin entender la estadística, y que luego será la mejor ayuda que tengan cuando entren al mundo laboral. Ahora puede ser duro, el SPSS, los contrastes de hipótesis, las referencias bibliográficas, las tablas, qué prueba utilizo, cómo la implemento, qué necesito exactamente, cómo empezar por un análisis exploratorio, etc. Pero repetimos, es de tremenda y vital importancia para su futuro como profesionales. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, tiene en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.